Continuamos cerrando este segmento de tu programa Que el Mundo Sepa, hablando acerca de nuestro gran apóstol Pablo, que nos inspira muchísimo y que vemos en esta parte cómo da inicio la iglesia de Asia, da inicio la iglesia celular. Tú y yo podemos ser aquellos, podemos hacer esos Pablos, tú y yo podemos hacer esos Aquilas, esos Priscilas, abrir nuestra casa. No, tal vez ahorita tu iglesia no está abierta, tal vez estás, no sé, como si ya eres cristiano, orando con alguna hermana, algún hermano que viva cerca, puedes invitar a alguien más y estar haciendo tu reunión. Claro que tenemos que tener mucho cuidado de no contagiarnos, pero se puede seguir haciendo la obra misionera, la obra evangelística y seguir alcanzando a las personas. Te doy a manera de un testimonio. El sábado pasado a las 5 de la tarde me hicieron una llamada de tres líneas para que orara por un enfermo que estaba en el hospital, y ahí mismo entonces le presentamos el plan de salvación, aceptó a Jesucristo y nos ganamos una almita. Y yo le digo, gracias Señor por toda esta tecnología, por una familia que pidió oración. Ok, no puedo ir al hospital, pero sí puedo usar el teléfono para presentar el plan de salvación a alguien más. Así es que hagamos la obra, iglesia. Leemos, si tú sigues leyendo la palabra de Dios, la misma Biblia nos dice que 2 años después Pablo se fue a Éfeso y Aquila y Priscila se fueron con él, y ahí inició abrieron otra célula, y miren cómo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16 del versículo 19 al 21. Las iglesias de Asia os saludan. Quiere decir que ya habían hecho más células, tal vez, ¿verdad? Quiere decir tal vez que ya eran más personas las que estaban congregándose en ese hogar. Dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en casa. La misma palabra nos está diciendo que están en casa. Os saludan muy afectuosamente en el Señor. ¿Te das cuenta cómo el plan del propósito se cumplió? Pablo llegó a Corinto, se encontró con Aquila, Priscila les presentó al Señor. 2 años después, Aquila y Priscila se mueven a seguir la obra evangelística con Pablo y abren otra célula. Y ahí dice, te saluda la iglesia de Asia. Las iglesias de Asia os saludan. La palabra de Dios no vuelve vacía, tu trabajo no vuelve vacío, amigo y hermano que nos estás viendo, iglesia que camina, la iglesia que no se calle, que esta tarde agarres la palabra, que esta tarde agarres el consejo que nos dijo Dios a través de visión y le dijo a Pablo, no temas, no te calles. Es cierto, no es fácil, como te decía al principio, no es fácil estar aquí al frente de una cámara sin saber nada, estar hablando a un lente, pero yo sé que Dios tiene pueblo a través de estas pantallas. Yo sé que el Señor está haciendo y puede hacer grandes cosas a través de los programas de televisión, a través del mensaje, a través de la palabra que Él nos está dando. Dice, ¿verdad? Su palabra de Dios, tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer a través de ti. Solamente disponte, hermano y amigo que nos estás viendo, disponte. Si tú eres un amigo, te digo, acepta a Jesucristo, y después que aceptes a Jesucristo, pídele al Señor, Señor, úsame para que yo testifique lo mismo que me hablaron, lo mismo que yo escuché y que cambió mi vida y me transformó. Ayúdame a hacer libación, ayúdame a compartirlo con las demás personas. Vemos que la iglesia se movió de lugar porque el Señor tenía pueblo en todas partes. Así es que comparte con los jóvenes, comparte con aquellas familias, comparte con tus compañeros de trabajo. Y sabemos que no es fácil, puede ser que te rechacen. Aquí nos dice la misma historia, la palabra de Dios, que Pablo se fue de Atenas porque lo rechazaron. Se fue de Atenas porque no lo aceptaron. Mas sin embargo, él no se cayó. Se fue a Corinto, a otro lugar diferente, y ahí se ganó a dos personas, un matrimonio, que después ellos se ganaron a otras personas más,
Y así es como la iglesia camina, así es como la iglesia se va creciendo y se va añadiendo. ¿Por qué? Porque Dios es el que toca las vidas y los corazones. Él es el que nos dice, sigue hablando, Lourdes, sigue hablando, hija o hijo de Dios. ¿Por qué? Porque donde tú vives, en la ciudad donde tú estás, en el ambiente en el que tú estás, ahí tengo gente que quiero que sea mi pueblo, que quiero que me conozcan, que quiero que tú les hables y seas mi instrumento para llevar salvación y vida eterna. Es verdad, no todos querrán, es cierto, no todos querrán. Aquí no habla de multitudes, empezó con 2 personas, pero esas 2 personas hablaron a más y otras más. Ahí más al final del capítulo 18 donde estamos leyendo, dice que Pablo se fue a vivir a la casa de otra persona. Y ahí llegó a la casa de Ticio justo. Ahí sí era cristiano Ticio, ahí sí era cristiano. Pero Ticio, él testificaba y con su testimonio y su oración y su búsqueda del Señor, se ganó a un oficial de la sinagoga. Lee la palabra y aprende cómo es tan poderoso la palabra de Dios y tu testimonio. Y nos dice que el Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor, él, y no nada más él, sino toda su familia, y muchos de los corintios, acuérdate, dice aquí que él era un oficial de la sinagoga. Crispo creyó su familia y muchos de los que le seguían, nos dice la palabra de Dios, al oír que Crispo habían creído, ellos creyeron también y no nada más creyeron, sino que fueron bautizados. Me emocionan estas historias que fueran verídicas y que están aquí sembradas en la palabra de Dios para tomarlas nosotros como un ejemplo. Así es que te inspire esta palabra de Dios para que abras tu casa y puedas compartir la oración con alguien más. Nuestro tiempo ha terminado. Síguenos llamando al 562-743-4611. Y te recordamos, visítenos a la iglesia Un Renuevo, 13216 de la calle Fairford Avenue. Si tú necesitas oración, estamos para servirte. Será hasta la próxima semana que estemos aquí nuevamente con esta transmisión del programa Que el Mundo Sepa. Bendiciones.